Bueno, vamos a hablar del club de los pringaos. Además, en este club estamos todos. Da igual si tienes carné, si no tienes carné, da igual. No me gusta, pero da igual. Formas parte del club de los pringaos. Vivimos en un país donde cada español trabaja 146 días al año solo para pagar impuestos. 146 días al año. Vivimos en un país donde un trabajador por cuenta ajena soporta una presión fiscal 5 veces mayor que la que soporta el Banco Santander. Vivimos en un lugar donde una multinacional puede ganar 10.000 millones sin pagar un euro en impuestos o donde solo 90 personas cumplen condena por fraude fiscal. Así que lo del Club de los Pringaos es una buena forma de definirnos. Bueno, es la manera en la que Daniel Montero pues ha llamado a su último libro, ¿no? Después de hablarnos del chollo de la casta política o de abordar el caso Gürtel en La Correa al Cuello, el periodista regresa con la obra El Club de los Pringaos. Está editado por La Esfera de los Libros y... En fin, nada de lo que está aquí les va a sorprender demasiado. Van a conocer datos, pero nada de lo que cuenta Daniel, lo siento Daniel, pero nada nos es ajeno. O sea, digamos que ya lo sabíamos, lo intuíamos seguro y lo sabíamos. Daniel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es así. Es así. De hecho, yo creo que el libro nace por la sensación que yo tenía, que yo pensaba cada vez que venía una carta de Hacienda que decía, joder, siempre me toca a mí. Entonces yo quería ver si de verdad era así, que siempre me toca a mí, y entonces empecé a ahondar un poco en los datos, en saber cómo era la estructura de cómo pagamos, cómo se mantiene este país, y me di cuenta que sí, que realmente es que siempre me tocaba a mí y a los que son como yo. Es el Jack London del ensayo, es decir, has querido vivir muchas aventuras. Sí, bueno. Para luego tener algo que contar. Sí, bueno, más que nada es sobre todo la confirmación de la sospecha, quiero decir. Al final tú vas notando que algo no cuadra y que lo hemos hecho todo tan natural que ya a nadie le llama la atención. Quiero decir, el Estado ha ido con una serie de mecanismos maquillando las cifras. Ahora damos un interruptor y no nos damos cuenta de que la mitad de lo que estamos pagando en ese clic de la luz va en impuestos. ¿Por qué? Pues porque ya asumimos que la vida tiene que ser así. Cosas como el IVA, que se factura el 41% de todos los impuestos, no son redistributivos, aunque diga la Constitución que tiene que ser así, porque son del bolsillo de todos los españoles independientemente de lo que ganen, porque son impuestos indirectos. Entonces tú le preguntas a un señor, oye, ¿y esto del IVA? No, es que está en todos los países. Ya, bueno, pero si yo no te estoy preguntando si está o no en todos los países, te estoy preguntando cuál es la motivación de esto. No, recaudar. Pero hay algo, Daniel, yo no sé si es, no sé, y probablemente nosotros los medios de comunicación tengamos culpa. Las palabras dejan de tener sentido. Por ejemplo, hablamos de un sistema, nuestro sistema es un sistema fiscal progresivo. Es decir, cuanto más tienes, más pagas, cuanto menos tienes, menos pagas. Esto que es fácil de entender, luego en la práctica, y basta leerse un periódico, no hace falta tampoco zambullirse en una hemeroteca buscando referencias, no, simplemente basta con coger un periódico. Sabes y conoces, por ejemplo, datos, ¿no? Los beneficios de una empresa paga un 30% sin contar deducciones, las inversiones en bolsa un 18%, un trabajador paga casi la mitad de su sueldo en impuestos. Una empresa el 30%, las inversiones en bolsa un 18%, las SICAV, famosas SICAVs, un 1%. Entonces uno piensa, la progresividad, o al menos que quiten esa palabra. O sea, sí, al menos quítalo y así no nos toman el pelo. De hecho, no sucede solo con esto, pero es así. Al final hay una cosa que se vende de cara a la galería, que es vamos a luchar contra los paraísos fiscales, vamos a intentar que todo el mundo pague, que todo el mundo soporte, Hacienda somos todos. Pero luego en la trastienda no es así. Entonces vemos como los grandes gobiernos internacionales tienen sus propios paraísos fiscales que controlan. Estados Unidos tiene Delaware, por ejemplo, Holanda tiene las Antillas holandesas, Francia tiene la Guayana francesa, Inglaterra tiene un montón de islas que son paraísos fiscales, Portugal tiene Madeira, Italia tiene Trieste, y como en España no teníamos, pues hemos generado una serie de agujeros para que los grandes capitales no paguen. Entonces tú, si preguntas en petit comité a un político o a un inspector fiscal, te dicen que es que si no, se van a llevar el dinero fuera. Y como hemos entrado en ese espectro de la competencia fiscal, lo que llaman la competencia fiscal, pues te dicen, bueno, es que una empresa, si está pagando en Irlanda el 10%, o al final paga el 10% aquí, o se va a llevar el dinero fuera. Entonces, eso enlaza con cómo estamos viviendo esta crisis. Al final, ¿quién va a pagar la crisis? La crisis la va a pagar el ciudadano medio, ese señor que ha tenido un poquito de capital, que después de pelear mucho ha tenido una casa en la playa y otra aquí, tiene para pagar una sanidad privada además de sanidad pública, para llevar a sus hijos a un colegio privado y además pagar la enseñanza pública también aquí, y entonces lo vamos a meter además en el impuesto de patrimonios porque este señor no tiene suficiente dinero como para llevárselo fuera, y es el que yo identifico el pagano, que es el señor
que no tiene escapatoria, que está en esa franja donde genera un poquito de dinero para tenerlo en el banco y donde Hacienda siempre cobra por adelantado. Esto no es habitual, pero voy a mandarte deberes, Daniel. Voy a pedirte que hagas el cálculo. No ahora, pero me gustaría que mañana o cuando puedas. Me gustaría saber cuántos inmigrantes irregulares hay que dejar de atender para que esa cifra sea igual a la de una sola gran empresa española en tributos que deberían ser patrimonio de todos. Hay una estimación de Naciones Unidas en su programa contra el hambre que dice que si los paraísos fiscales no existieran no habría hambre en el mundo. Eso para que nos hagamos una idea de cuánto se deja de pagar en impuestos. Luego a mí hay una cosa que me obsesiona y yo creo que está plasmado en el libro, lo que pasa que me gustaría destacarlo, y es la obligación didáctica del Estado hacia esas cuestiones. Quiero decir, no podemos hacer leyes que el ciudadano tiene que cumplir y que no entiende. Y eso es lo que pasa con las leyes económicas. ¿Por qué? Pues porque pagar Hacienda, la obligación, el Estado nos va a obligar a pagar Hacienda. Pero el derecho que conlleva esa misma ley, como no lo entendemos, nunca lo vamos a ejercer. Y como nadie nos ha explicado que un señor puede juntarse con otros 99 señores y crear una SICAP y no pagar impuestos, porque a nadie, a ningún ciudadano medio se le ha explicado eso, o no se le ha explicado bien las deducciones que tiene, y además ejercer esos derechos es una cuestión activa, tiene que ser el ciudadano el que los reivindique, pues entonces nos encontramos en que siempre se nos va a exigir ese deber, pero el derecho lo tenemos que ejercer nosotros. Enseguida hablamos de temas concretos, pero a mí, por ejemplo, lo que me asombra, Daniel, es la falta de pudor. No hemos conocido los tejemanejes por parte de un miembro de la Casa Real. A mí que un miembro de la Casa Real, que representa además una institución muy valorada, querida, tenga cuentas en Suiza. Me da igual si es para dejar ahí ya me parece mal, es decir, más allá de toda la investigación abierta, ¿no? Pero ya me parece mal. Pero hoy, por ejemplo, el diario The Guardian cuenta que la fortuna de la familia del primer ministro británico David Cameron, el primer ministro británico, recuerden que el ministro británico representa en estos momentos la austeridad económica europea, ¿no? Sus medidas, además, han sido ejemplo incluso en España, diciendo, bueno, esta es la austeridad, hay que reducir los planes sociales. Bueno, su fortuna, la suya personal, que seguramente no lo cuestiono, pero podría cuestionar el origen de esa fortuna, está invertida en paraísos fiscales. Esto lo sabemos. Yo creo que ese hombre hoy debería decir, señores, tienen ustedes razón, no soy nada ejemplar, o sea, soy el primero de los británicos y no soy el mejor de ellos, con lo cual mi ejemplaridad me lleva a tener que dimitir del cargo. Y en España también sucede. El problema es lo que se habla de la responsabilidad social corporativa. Suponemos que la gente va a tener esa responsabilidad social, pero en realidad la gente computa los impuestos como si fuera un gasto más. Pero hay un ejemplo. El otro día el Defensor del Pueblo regañaba en un informe a los bancos porque dice que ahora ya tienen liquidez, pero no están dando hipotecas que antes daban. Y a mí lo que me llamó la atención es decir, ¿y qué esperaban? O sea, quiero decir, es que un banco lo que tiene es que rendir con sus accionistas. Y si le llega dinero, va a blanquear sus cuentas lo primero. Y una vez que las haya blanqueado, va a empezar a dar dinero. Pero recuerda que todas y cada una de las medidas que se han emprendido, tanto por parte del gobierno español, me da igual si es el Ejecutivo Zapatero o el de Rajoy, o por parte de las autoridades económicas europeas, ha sido dar dinero a los bancos para que fluya el crédito. Todas y cada una de las veces que han dado millones y millones a los bancos ha sido con la única idea de que el crédito vuelva a las familias y a las empresas. Bueno, como no han cumplido parte de no han cumplido su contrato, la parte que asumieron, que le devuelvan. Es que eso es una de las aristas que yo hablo en el libro. Si estamos primando tanto en el sistema fiscal a las empresas, porque se supone que ellas van a ser el motor de la economía, pero en eso estamos perjudicando la economía de las familias, pues al final habrá que plantearse si de verdad ese es el camino o no, porque llevamos 4 años de ese camino y no ha dado el resultado que queríamos. Hay una corriente filosófica básica que dice que los mismos ingredientes siempre dan el mismo resultado. Entonces, si ahora aplicamos otra vez la misma fórmula, ¿por qué esperamos que dé un resultado distinto? No tiene ningún sentido, pero lo esperamos. Pero los legisladores saben o no saben, porque uno ya piensa, no sé, ya llegas a pensar cualquier cosa. En materia de impuestos, en materia impositiva, parece como que, no sé, yo recuerdo que Zapatero llegó a decir que bajar impuestos también es de izquierdas, acabó subiendo el IVA, el Partido Popular decía que subirlos generaba paro, pero lo hace y nos lo vende además con un aumento progresivo cuando demostramos que la palabra progresivo debería erradicarse de la legislación fiscal española. Es decir, bueno, estos o no saben o por contra saben muy bien qué es lo que hacen. Sí, bueno, hay un problema esencial y es vivimos en un mundo donde se habla de que nuestras empresas y que nuestra economía tiene que ser competitiva, pero ¿competitiva con quién? ¿Competitiva en mano de obra con China, con los precios con los que se puede fabricar en China? ¿O competitiva fiscalmente con los paraísos fiscales que todavía existen? ¿O con los impuestos que se pagan en Holanda? ¿O con los impuestos que se pagan en Irlanda? Si queremos ser competitivos con eso, lógicamente tendremos que fabricar como se fabrica en China
y que se pague impuestos como se está pagando impuestos en Irlanda o en un paraíso fiscal. Entonces, quiero decir, por supuesto que las medidas de cara a la galería no pueden ser así, porque si tú le dices a un ciudadano que mientras un señor no va a pagar, él sí, lógicamente pues se va a quejar. Entonces tenemos esa doble moral que estamos viendo constantemente y que yo denuncio un poco en el libro, claro. Un poco, ¿no? El Club de los Pringaos básicamente va de sí. eso, sobre impuestos y sobre cómo, no sé, por ejemplo, la gente con dinero es la gente más insolidaria y probablemente cuando tienes más dinero, más capacidad tienes precisamente para dejar de pagar impuestos, como demostraría lo de las ICAPs. Tom. Alguien decía, obviamente con mucha ironía, que el verdadero trabajo del presidente de Estados Unidos es crear un mundo mejor para los multimillonarios, ¿no? Y es muy popular entre los políticos de decir, pues esta vez van a pagar los más ricos en impuestos, ¿no? Y es un clásico que vuelve cíclicamente tanto con la derecha, con la izquierda o como se define. ¿Tú conoces un caso donde los más ricos realmente han pagado su No, de hecho, recordaréis que Warren Buffett dijo públicamente en una carta en el New York Times que quería pagar más impuestos y que no se entendía. En Francia hubo los 15 directivos de las empresas más importantes de Francia dijeron que querían pagar más impuestos. En Alemania sucedió. En esa misma época Zapatero se reunió con 39 empresarios en la Moncloa. ¿Y sabéis lo que solicitaron los empresarios? Al contrario de toda esa gente, pagar menos impuestos. En esa reunión, justo después de esa reunión, se eliminó una cuestión que decía que las grandes empresas se podían beneficiar de unas rebajas fiscales a cambio de mantener el empleo durante 24 meses. Esa última condición se levantó. Por eso Telefónica anunció que, aunque había tenido beneficios ese año, iba a echar a 4.000 personas de su plantilla. Pero hay ejemplos. Por ejemplo, el año pasado conocimos, se destapó que el gigante del petróleo Exxon ganó 10.000 millones de euros en 2 años sin pagar un euro en impuestos, teniendo un único empleado. Tú hablas de paraísos fiscales, sí. Pero ¿cómo hizo Exxon? Es que se lo permite la ley. Sí, porque en los paraísos fiscales, el negocio de los paraísos fiscales básicamente es que tu negocio, el negocio de la empresa se genere siempre fuera. Quiero decir, un señor que tiene una empresa en Bahamas, pero su negocio real está en Holanda, donde no va a pagar impuestos, y entonces se viene aquí. España imitó esa compañía con la SEDBE. Entonces, una empresa... EDBE, Empresa de Tenencia de Valores Extranjeros. Le ponen nombres raros para despistar. Claro, es lo que te digo. Entonces, un señor, tú le hablas de lo que es una EDBE y no tiene ni idea de lo que es. Pues una EDBE no paga impuestos en España de todas las inversiones que tenga en el extranjero. Eso es exactamente el mismo negocio que tiene Bahamas o que tiene Islas Vírgenes o que tiene... La única diferencia es que en España no hay un secreto bancario como en Bahamas, por ejemplo, o como en Islas Vírgenes, pero la operativa es exactamente igual. Bueno, hay asuntos concretos, ¿no? Como este del EDBE que desconocemos, porque claro, pensar que España es en sí mismo un paraíso fiscal para todas las empresas extranjeras. Ya... Hay un ejemplo demoledor, si me permitís, con el tema de la deuda pública. La deuda pública, cuando un extranjero compra deuda pública española, no paga impuestos, porque se supone que los va a pagar en su país, y para que no tribute 2 veces, no paga impuestos. Excepto si el dinero venía de paraísos fiscales. Hace 2 años, como necesitábamos liquidez, ese excepto alguien cogió un boli y lo borró. Entonces ahora pone independientemente del lugar de procedencia. Claro, un señor que mande ese dinero desde Islas Vírgenes no lo va a pagar en España, pero en Islas Vírgenes tampoco. Bueno, da igual. Quiero decir, entonces ahora que hemos intentado canalizar que ese dinero negro que se esconde en Islas Vírgenes entre en España para pagar la sanidad, para pagar la educación, pero bueno, como hay que financiarla de cualquier manera, y a mí me plantea la duda de si de verdad todo vale. También con esa amnistía fiscal que tenemos ahora. Daniel, ¿sabes? Estoy dudando si teníamos que haberte invitado o no. O sea, porque un lunes a las 4 de la tarde empezar así la semana, es que me estoy poniendo, de verdad, la palabra es mala leche, pero no se puede decir a esta hora, no se puede utilizar a estas horas ese tipo de vocabulario, ¿no? Pero es que estas cosas te enfadan, es que yo, o sea, no voy a leerme tu libro, o sea, es que voy a acabar le pasa a mucha gente. Bueno, pero yo lo que tengo, la motivación de escribir este tipo de libros es que las cosas cambien, ¿no? Que la gente tome conciencia de esto y que, es lo que te digo, y que exija un cambio, que diga, oiga, no, es que yo tengo derecho a esto, tengo derecho a que usted me explique bien las cosas, y a partir de ahí tengo derecho a exigirle el mismo trato que a cualquier otra persona. O sea, pero sin ser pesimista, por eso la pregunta antes es, ¿cuándo ha pasado esto? O sea, ¿cuándo realmente los ricos han pagado el parte que deberían pagar? Yo creo que es... No ha sucedido nunca, y esa es la gran pregunta. Que yo, por ejemplo, planteo en el libro una posible solución y digo que esto no es una cuestión solo de España, sino que se tiene que plantear como poco a escala de la Unión Europea. Nosotros somos el segundo mercado en capacidad adquisitiva del mundo.
Entonces, quiero decir, oiga, el señor que quiera vender aquí tendrá que cumplir, igual que unos estándares de calidad que se cumplen, por ejemplo, para traer cemento de Argelia, el cemento tiene que ser el cemento que se fabrica en la Unión Europea o de la misma calidad, porque si no se nos caen los puentes. Correcto. Pues oiga, en las cuestiones fiscales a lo mejor tiene que usted que aplicar lo mismo y decir, oiga, no, si usted tiene una empresa de botijos y está en Islas Vírgenes, o hace botijos en Islas Vírgenes, o aquí dentro de la Unión Europea no puede operar. ¿Cuál es el problema? Que si España tomara esa decisión ella sola, afectaría a sus principales empresas, porque las empresas del IBEX 35 tienen 272 filiales en paraísos fiscales. ¿Incluida Repsol? Exacto. Sí, por supuesto, Repsol, que claro, se habla tanto de si Repsol es española o no. Bueno, primero Repsol es de sus accionistas. Para empezar. Eso para empezar. ¿Pero dónde tributa Repsol? Repsol, por ejemplo, hay una serie de filiales que las tributa a través de Holanda, sobre todo las que tienen que ver, varias que tienen que ver con América Latina. Latina. Acaba de presentar su misión el primer ministro holandés. Hemos ido haciendo un poco por actualizarlo. Entonces, a mí me llama la atención cuando colectivizamos una cosa como Repsol, que es de unos señores privados, que durante el tiempo que han estado ganando dinero con su inversión, pero que ahora, o sea, quiero decir, esa gente que quiere ese mercado tan neoliberal y tan desregulado, quiere que vaya el gobierno, los representantes económicos que todos pagamos, a sacarle las castañas del fuego. Perdóname, han ido a sacar. A eso me refiero. A sacar las castañas del fuego de una inversión privada que, bueno, oye, te has metido en ese mercado, te ha salido mal, está muy mal, pero es que la vida es así, quiero decir, al final, y luego habría que ver cuánto de eso ha rentabilizado en España. ¿Sabes? Eso estaría bien, perdóname. Si cuando cierra el tipo que tiene una tienda al lado de mi casa también va el gobierno a intentar sacar las castañas del fuego diciendo, oiga, pero ¿por qué ha cerrado usted? Un momento, que esto no se puede hacer. O si los proveedores no le pagan, que vaya a los proveedores y decir, oiga, pague usted. Estaría bien si fuese igual en todos los casos, no solamente en uno, que es una principal empresa y todo lo que tú quieras. Bueno, con quienes nos gobiernan, con quienes legislan, vale, podemos tener un enfado gordo. Pero el enfado gordo debe ser también con nosotros, primero, que lo permitimos, que esto no se convierte en un asunto de primer orden. O sea, vamos a dejarnos de tonterías del Madrid y del Barça, vamos a hablar de las cosas que nos importan de verdad y que lo permitimos por omisión, porque nos concentramos en otras cosas, y por inacción. O sea, no, pero 4 de cada 10 españoles justifica, aún a día de hoy, 4 de cada 10 españoles justifica el fraude fiscal. Eso es lo que me parece más aberrante de todo. Sí, lo que pasa que yo te pones a ver si me explico bien, porque esto es un poco peliagudo, pero tú te pones en un ciudadano que ve que constantemente le están sangrando a impuestos, que acaba de ver que el señor Botín tiene una cuenta en Suiza con su familia de 2.000 millones de euros y que todavía no está claro si va a pasar por el banquillo o no, que está viendo que el político de turno se lo ha llevado a no sé dónde, que un señor de no sé dónde se lo gastó en cocaína, que el otro se reformó el despacho, y al final dices, si yo a esta gente le voy a dar dinero. O sea, quiero decir, y te sientes tonto de verdad. Y entonces, desde esa perspectiva, entiendes que haya un tío que diga, oye, pues es que lo poco que me queda no te lo voy a dar. No, pero debemos ser... Pues, no, yo no lo justifico, pero entiendo ese absolutamente intolerantes. Claro, porque es lo mismo. O sea, al fin y al cabo, la raíz es la misma. El señor del ERE, el señor de Gürtel, esa corrupción es la misma que la que tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestro entorno, pues lo de las facturas en negro. Es decir, en nuestra mano también está, en nuestro pequeño universo, dejar de consentir que esas cosas os pongo un ejemplo con el fichaje, por ejemplo, de megaestrellas para la Liga de las Estrellas, con todo este tema de la ley Beckham. O sea, se crea una ley para que las empresas españolas fichen a grandes cerebros de la empresa o grandes cerebros en investigación, y entonces esa gente iba a tributar la mitad, porque se supone que estábamos fichando a un capital humano muy importante para el país. Bueno, pues eso sirvió para que los grandes fichajes de la Liga de las Estrellas paguen la mitad de impuestos. Y nosotros lo permitimos. Entonces, al final, que Cristiano Ronaldo esté jugando aquí es un logro de todos los españoles que hemos dejado hemos aportado un poquito más de impuestos para que este señor pague menos. Y preguntas, ¿pero es normal? Pues chico, pues yo no lo veo normal, pero la gente es igual que el tema de la deuda que tienen con la Seguridad Social y con Hacienda los clubes de fútbol. Bueno, se habló en su día las famosas cuentas suizas de miles de españoles, entre ellos el prominente Botín, Emilio Botín, tuvo que pagar 200, tiene una causa abierta, lo recordamos a menudo en este programa porque nos parece una vez más que no es demasiado ejemplarizante que la cabeza visible de una de las principales instituciones financieras de este país tenga ese tipo de cuentas abiertas, es decir, que tenga su dinero en Suiza mientras le dice a sus clientes, pon el dinero aquí en lo mío, que va muy bien. Pero bueno, más allá de eso, se habló en su día de poner en el BOE, por ejemplo, publicar la lista de los españoles implicados en esas cuentas. Es decir, ¿alguien conoce el nombre de algún, pregunto, y no es retórica, ¿alguien conoce el nombre de algún defraudador? Hacienda publica el nombre de la gente que manifiestamente no está cumpliendo con sus obligaciones, mientras tú sí lo haces. El dinero negro que sabemos que existe por
¿Por qué no se hace público? Quizá, bueno, ya que no punitivamente no hay ningún camino, porque la ley lo permite, ¿por qué no los perseguimos al menos con la mala prensa? No tiene ningún sentido el que los datos de los infractores en España sean privados y no sean públicos. ¿Por qué? Porque todo el mundo que vive en una comunidad de vecinos, cuando se hace la reunión de los vecinos, lo primero que se dice es: el del cuarto A no ha pagado en la comunidad de vecinos y el del tercero B tampoco. Pues elevado a una gran comunidad de vecinos que es España, no entiendo por qué no podemos saber quién nos roba a todos. Y luego ya cada uno actuará en consecuencia, pero eso, oiga, este señor nos debe a todos no sé cuánto dinero y aquel otro también. Pues se supone, bueno, ¿y por qué no? Pues lógicamente porque el Estado lo que quiere es cobrar y cuanto antes mejor. Entonces, es mucho más rentable, y sobre todo en situaciones de crisis como esta, coger el dinero en un pacto que tener que ir al juzgado, llevar a un señor que tiene una capacidad adquisitiva increíble y que llevar unos abogados súper buenos a un juzgado, esperar 4 o 5 años y después de todo ese procedimiento que se va a alargar, coger a lo mejor un poquito más de dinero. Pues lo que quiere Hacienda es el dinero por adelantado. Entonces lo que hace es negociar con esa persona, no llevarle a juicio a cambio de que pague una sanción económica. No ha sido buena idea traerte. Lunes no. Esto, el miércoles. Mira, hubiera sido, el miércoles ya estamos en mitad de la semana. Ya... De hecho, si me permitís, al final todo este tema es una cosa solo de sutilezas. Es como cómo se computan cómo se pagan los servicios sociales, cómo se paga la seguridad social en una empresa. A ti te dicen que tú tienes un sueldo bruto, pero que además tu empresa paga por ti un 30% además a la seguridad social. Y tú dices, ¿cómo? Que mi empresa paga por mí un 30%. O sea, todo el mundo sabe que ese 30% en realidad en la contabilidad de empresa se imputa a cada trabajador. O tú sacas tu bruto más ese 30% o no eres rentable para una empresa. Pero ¿qué pasa? Que si sumamos ese 30% a la tributación que tiene, nos damos cuenta de que un señor que cobra 2.000 euros, la mitad de su sueldo directamente va a parar a manos del Estado. Entonces, claro, que para maquillar esa cifra y que parezca que el Estado se está llevando menos dinero, dice que la empresa está pagando por nosotros. Pero vamos, que es un eufemismo. Entonces, ¿por qué lo permitimos? Bueno, porque lo permitimos. Y al final no nos paramos a pensar que los mecanismos de cómo maquillar esas cifras son muy sencillos, pero están ahí. Daniel Montero es periodista, trabaja en Interviews, autor del libro El Club de los Pringaos, editado por La Esfera de los Libros. Hoy que es el día del libro, quizá deberíamos utilizar también la literatura o esas páginas que a veces guardamos solamente en las estanterías para aprender cómo algunas palabras deberían desaparecer del lenguaje, como por ejemplo de una hacienda pública justa y progresiva. Bueno, pues no es ni justa ni es progresiva. Daniel, que te lleven la paz que... O sea, ¿cómo es la frase? La misma paz dejes, como... Pues ¿cómo eso, te lleves, no? Sal por ahí, por esa puerta, el miércoles. Teníamos que... ¿Qué te dije yo, Tom? A Daniel hay que traerle el miércoles, que para empezar el lunes a las 4... Lo siento por insistir yo con lo del lunes por la mañana. No, es verdad, es que ahora ya empezamos. Ahora vamos con los corresponsales y ya voy cabreado, Daniel. Bueno, ya voy cabreado, ya hasta las 7 hasta que llegue a casa, ya voy. Ya voy. Pues lo siento por tu cabreo y por el de que nos haya escuchado, que me imagino. Pero gracias por aclarar muchos puntos oscuros todavía aún a día de hoy, y en muchas ocasiones la culpa es nuestra, por no ser capaces siquiera de abrir los ojos. Bueno, casi siempre, por aguantarlo, por aceptarlo. Daniel, buen trabajo, de verdad. Muchas gracias.